Jeff Dahmer fue durante años la definición de un vecino común, callado, reservado, amable, con quienes cruzaban palabra con él. Nadie sospechaba que detrás de la puerta de su apartamento se escondía una pesadilla viviente, restos humanos cuidadosamente acomodados, fotografías perturbadoras y un olor tan penetrante que muchos pensaban que era por comida podrida. Durante más de una década, Dahmer le quitó la vida, partes de su cuerpo, y en algunos casos practicó canibalismo, construyendo poco a poco un mundo secreto donde el fallecimiento era su única compañía. Esta no es la típica historia de Dahmer que ya conoces. Hoy conocerás los datos que muchos prefieren callar, detalles que revelan hasta dónde llegó su mente retorcida y cómo el sistema falló una y otra vez, permitiéndole actuar impunemente. Oli y bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título y en la intro, vamos a estar hablando de un personaje que es demasiado conocido. Esta historia ya se ha hablado mucho, pero el día de hoy yo les vengo a traer un poco más de detalles de los cuales no se han hablado tanto. Vamos a estar hablando del caso de Jeff Dahmer, absolutamente todo lo que hizo este hombre, lo loco que estaba en realidad. Pero pues nada, espero que les interese mucho el video del día de hoy. Les recomiendo que vayan a coger algo para comer, se sienten, se acomoden aquí conmigo y me acompañen en este rato donde les voy a estar contando esta historia. Pero obviamente sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran en mi Instagram personal, en mi segundo canal de YouTube y en mi cuenta de TikTok. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante tenebrosos. Comencemos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin. Era el hijo mayor de Lionel y Joyce Dahmer. En su infancia parecía ser un niño normal que no tenía ningún problema, pero lo que vivía en realidad en su casa era ver los maltratos físicos y verbales que pasaban entre sus padres. Muchos de sus familiares, amigos, conocidos y hasta su propio papá llegó a decir que todo cambió a sus 4 años cuando le hicieron una cirugía, ya que tenía una hernia, y al quitarle esta, él ya no volvió a ser el mismo niño. Se dieron cuenta que se comenzó a volver un niño distraído y comenzó a tener una fascinación bastante rara, y era sobre todo por los huesos. Uno de sus pasatiempos favoritos era recoger restos de animales atropellados, limpiar sus huesos y guardarlos. Su padre, que era químico, incluso le enseñó a usar ciertos productos para preservar restos biológicos, sin imaginar que lo que estaba haciendo era alimentar la obsesión de Jeff Dahmer por los cadáveres. A medida de que Jeff fue creciendo, comenzó a tener comportamientos bastante inquietantes. En la secundaria era un chico el cual no tenía amigos, estaba siempre alejado de todos y desde sus 14 años comenzó a tener problemas con el alcohol. Metía distintas bebidas al colegio, tomaba, fingía convulsiones, le gustaba llamar la atención, pero al mismo tiempo no le gustaba que absolutamente nadie estuviera con él. Dahmer comenzó a tener fantasías bastante oscuras donde todo el tiempo imaginaba cómo era tener el control sobre alguna persona. Esto lo llevó a que todo el tiempo quisiera estar analizando a las personas, cómo podía manejarlas, si existía algún tipo de bebida, químico o algo para que las personas pudieran consumir y él pudiera manejarlos de alguna manera. Ya que él comenzó a fantasear con esto, se volvió en algo bastante oscuro entre sexualidad, violencia y distintas cosas que pasaban en su mente que lo llevó a cometer errores bastante grandes. En 1978, a sus 18 años, cometió su primer asesinato. Lo hizo al joven llamado Stephen Higgs, un joven de 18 años. En ese momento, Dahmer se encontraba manejando hacia su casa, donde en ese momento él vivía solo, y un chico básicamente estaba pidiendo que si lo podían acercar al siguiente pueblo. En eso, Dahmer se ofrece a hacerlo, pero antes lo invita a su casa a que se tomen una cerveza. Al estar en su casa, se están tomando unas bebidas alcohólicas y el chico dice que ya se tiene que ir, y Dahmer es consumido básicamente por el miedo al abandono, algo de lo cual siempre sufrió desde pequeño, desde que su mamá se fue de la casa y lo dejó viviendo solo con su papá. Él, al sentir esa sensación de abandono de nuevo, lo primero que hace es coger una barra de unas pesas y golpearlo en la cabeza, haciéndolo caer de inmediato. Luego de hacer esto, Dahmer obviamente se encontraba asustado, pero al mismo tiempo encontró una fascinación al ver el cuerpo y querer explorar qué era lo que pasaba. Este empezó a quitar distintas partes del cuerpo, ustedes ya me entienden de qué forma, empezó a mezclar químicos, básicamente empezó a experimentar en el cuerpo de este joven como lo hacía de pequeño con los animales. Este crimen fue el inicio de una espiral sin retorno. Aunque este asesinato quedó oculto durante años, Dahmer confesó más tarde que en ese momento fue cuando descubrió el poder y la existencia
desesperación que le provocaba quitarle la vida a las personas. Después de esto, Dahmer tuvo aparentemente un periodo de calma donde no hizo absolutamente nada, pero sus fantasías seguían en la cabeza. Para este momento, él entra al ejército, donde en ningún momento llegó a quitarle la vida a ningún compañero, pero sí llegó a abusar de ellos de la manera que ya sabemos, en varias ocasiones aprovechando que se quedaban dormidos o estaban borrachos. A pesar de que sus compañeros hablaban y decían lo que Dahmer estaba haciendo, por alguna extraña razón absolutamente nadie los escuchaba, nadie les ponía cuidado. Básicamente lo querían ocultar porque les parecía que esto era un escándalo para el ejército, para lo que estaban haciendo, entonces lo ignoraban. Y en realidad Dahmer fue dado de baja, sacándolo del ejército por problemas con el alcohol, más no por todo lo que se había reportado que le había hecho a sus compañeros. Cuando Dahmer regresa a Estados Unidos, comenzó a perfeccionar su método, seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente, hombres jóvenes, y muchos de estos eran afroamericanos, asiáticos o inmigrantes, personas que difícilmente iban a ser buscadas o extrañadas por las autoridades. Su metodología era básicamente buscar a estos hombres, ofrecerles una gran cantidad de dinero para que ellos posaran para fotos, llevarlos a su apartamento, en el momento en que les ofrecía una bebida, ponerles algún tipo como de somnífero, y después de esto los estrangulaba y desde ahí comenzaba toda su masacre. Básicamente lo que hacía era tener relaciones, ya saben de qué tipo, con los cuerpos sin vida de las personas. Después empezaba a quitar cada parte del cuerpo. Unas de estas las guardaba como trofeos, como partes que le gustaban a él, y las otras las disolvía en química. Esto era lo que él le gustaba hacer, su mayor placer y su atracción era que este fuera al final con todas las personas que siempre llevaba a su casa. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es que Dahmer le gustaba documentar absolutamente todo el proceso, desde que la persona estaba viva hasta que ya se disolvían sus huesos. Esto lo hacía por medios de Polaroid, de fotos, estas fotos instantáneas. Entonces él le tomaba la foto que les prometía en vida, pero después los mostraba cuando quedaban dormidos, cuando los estrangulaba, cuando comenzaba a quitar partes de su cuerpo, cuando los disolvía y cuando escogía una parte para ponerla como trofeo. Le gustaba guardar sobre todo cráneos y huesos, los cuales los blanqueaba en su totalidad para que quedaran perfectos, y su idea era construir básicamente un altar, un templo que estuviera rodeado de huesos humanos y distintas velas prendidas. Y algo muy importante que él aclaró es que quería tener un asiento en la mitad de este templo porque él quería contemplar toda la obra de arte que había hecho. Él describía este lugar no solamente como un templo, sino un lugar donde jamás se volvería a sentir solo. Aunque sus crímenes eran atroces, en más de una oportunidad este hombre pudo haber sido capturado, pero para ese momento la policía no le ponía mucho cuidado, ya que las personas que reportaban, como ya les dije, eran afroamericanos, inmigrantes, entonces simplemente a estas personas decidían no ayudarlas. Esto pasó con el caso de un joven de tan solo 14 años, el cual después de haber tomado la bebida que le dio Dahmer y sentirse un poco mal, se logra escapar, va hasta la policía, les dice que se siente mal, que algo está pasando, y la policía lo que hace es devolver a este joven a la casa de Dahmer y creerle, ya que él dijo que era su pareja y que estaban borrachos y que no estaba pasando absolutamente nada. Horas después a este joven Jeff Dahmer le quita la vida y vuelve a hacer como todo su ritual de las Polaroids, las fotos y quitarle partes de su cuerpo. Uno de los detalles pocos conocidos es que Dahmer no solamente hacía esto por la fascinación de quitar vidas, sino que en algún momento trató de crear sus propios zombies. Esto es algo que obviamente suena bastante loco, pero este hombre lo llegó a confesar diciendo que lo que hacía era perforar el cráneo de las personas, ponía distintos químicos y trataba de que la persona no falleciera, que se mantuviera en vida, que pudiera seguirse comunicando de una u otra forma, pero sobre todo que hicieran lo que él les pedía. Obviamente esto nunca lo pudo hacer, pero fue algo que todo el tiempo intentó, ya que él siempre quería tener era compañía en su casa y la fascinación que tenía por poder controlar a otros. En su apartamento la policía llegó a encontrar escenas de horror, restos humanos en el refrigerador, cabezas, un tambor con ácido donde disolvía cuerpos y una colección macabra de fotografías Polaroid que documentaban cada paso de sus crímenes. Los vecinos habían reportado olores extraños, ruidos, pero la administración del edificio nunca actuó con ningún tipo de seriedad, pensando que simplemente eran problemas domésticos que pasaban en la casa de él y en realidad nunca fueron a revisar qué era lo que este hombre estaba haciendo. En el año 1991, en el mes de julio, Jeff Dahmer es arrestado. Cuando una de sus víctimas logra escapar, este se encontraba esposado, corrió hasta la calle
pidiendo ayuda diciendo que un hombre había intentado quitarle la vida. La policía le creyó, siguieron a este hombre hasta la casa de Jeff Dahmer. Jeff seguía en su casa como si nada. Creo que este hombre estaba tan seguro de que nadie lo iba a capturar y de que todo el tiempo iban a ignorar las señales de alarma que él simplemente se quedó tranquilo en su casa como si nada hubiera pasado. La policía al llegar descubrió el horror en el que este hombre vivía. Habían cuerpos, habían huesos, habían muchas cosas que en realidad delataban todo lo que este hombre hacía aparte del olor. Durante el juicio, Jeff Dahmer se declaró culpable, pero también intentó decir que él sufría de locura. Pero se dieron cuenta que esto no era real y que lo que sufría en realidad era necrofilia, fantasías compulsivas y una mente profundamente retorcida y trastornada, pero que era un hombre que aún podía distinguir entre el bien y el mal. O sea que él siempre estuvo consciente de absolutamente todo lo que hizo, era una persona cuerda y sabía lo que estaba haciendo. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y durante la audiencia familiares de las víctimas gritaron, lloraron y relataron el dolor causado por sus crímenes. Sin embargo, Dahmer parecía distante, incluso arrepentido en algunos momentos, pero sin emociones claras. Cuando este hombre llega a prisión, tuvo una estadía bastante difícil, ya que habían prisioneros que lo odiaban, habían personas que no lo querían con vida, mientras otros básicamente lo admiraban, lo veían como un dios. Como siempre ha pasado, habían muchas personas que lo seguían, habían fanáticos, le enviaban cartas, le enviaban dinero. Para ese momento, muchas personas en la época de Halloween, en la que nos encontramos actualmente, se comenzaron a disfrazar de Jeff Dahmer. O sea, este hombre empezó a tener una reputación como si fuera algo bueno y comenzó a tener un apoyo de las personas como si lo que él hubiera hecho hubiera sido de admirar. Pero todo esto cambiaría cuando Dahmer, aprovechándose una vez más como del poder o lo que él creía que tenía, comenzó a burlarse de distintos presos que eran bastante peligrosos. Se burlaba de ellos, decía que les iba a hacer cosas, que su final iba a ser igual al de sus víctimas, llegando al punto en que uno de ellos, llamado Christopher Scarver, decidió, en un momento en el que Jeff Dahmer se encontraba en el gimnasio, coger una barra de estas de las pesas, con la misma que curiosamente Jeff Dahmer le quitó la vida a su primera víctima. Este hombre comienza a golpearlo, arrebatándole la vida a Jeff Dahmer. Este hombre, al momento de declarar, dijo que estaba haciendo justicia por todas las personas que este hombre había lastimado y por todas las veces que se llegó a burlar de él. En el caso de Jeff Dahmer, no solo se revela la mente de un en C, sino también las fallas de un sistema que ignoró las señales claras y dejó sin protección a las víctimas más vulnerables. Durante años, Dahmer pudo operar en silencio, protegido por la indiferencia y el prejuicio. Sus crímenes obligaron a la sociedad a confrontar preguntas incómodas. ¿Nace alguien siendo un monstruo o lo construyen las circunstancias y el abandono? El dolor de estas familias sigue intacto a pesar de que este hombre falleció ya hace algunos años. Donde este hombre cometió todos estos crímenes fue demolido y actualmente no se ha hecho absolutamente nada en este lugar, a pesar de que habían dicho que iban a hacer un parque para las personas. Jeff Dahmer nos demuestra y que no siempre los monstruos son los que nos muestran en las películas o en las novelas. Quiero saber ustedes qué opinan de este caso. Si saben algo más o quieren complementar algo más de la información, lo pueden escribir por aquí abajo en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse, es súper fácil. Van, se suscriben, activan la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Y pues nada, les agradezco mucho por ver mi contenido, por apoyarme. Recuerden que este mes vamos a estar en el mes de Halloween, entonces todo el contenido que van a ver va a ser referente a cosas de miedo, de terror y referentes a Halloween. Entonces dejen por aquí abajito de qué tema les gustaría que estuviéramos hablando. Por aquí en la pantalla estaré dejando los nombres de distintas personas que siempre están comentando mis videos. Los quiero un montón, mil gracias por el apoyo, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.